decidí tomar a lo mejor 2 domingos. Yo creo que lo que tengo aquí preparado no voy a cumplir ahora. Y por la próxima vez que voy a enseñar, no sé qué es la fecha ahorita, pero probablemente 2 domingos. Para platicar de algo que yo creo que un tema que no hemos tocado mucho en la iglesia, pero creo que es algo que es importante, y esto es el tema de la historia de la iglesia. ¿Cómo es la historia de la iglesia? ¿Sí recibiste? Muy bien, entonces, pues la historia, no estoy hablando de la historia de nuestra iglesia, la Iglesia Bíblica Palabra de Cristo, aunque sería algo de, yo creo, gran beneficio por algunos, para aumentar su fe, de conocer cómo el Señor ha trabajado entre muchas diferentes personas en diferentes etapas de la iglesia. Algunos están aquí que han visto mucho de la historia de la iglesia, otros no. Pues hay gente que ya vinieron a Cristo, algunos que ya están con Cristo, pero Dios todavía está escribiendo su historia de la iglesia y aún usando nuestra iglesia para extender la iglesia en el mundo. Pero lo que estoy platicando sobre la historia de la iglesia es la iglesia universal, la iglesia en el mundo, la iglesia que empezó en cierto punto. Y voy a preguntar para iniciar, ¿quién puede decirme cuándo empezó la edad de la iglesia o la época de la iglesia? El día de Pentecostés, donde tenemos, bueno, el día de Pentecostés fue algo que celebraron cada año, pero en relación a lo que está hablando Fernando, el día de Pentecostés, ¿cuándo empezó la iglesia? ¿Dónde encontramos en nuestras Biblias este evento? En Hechos capítulo 2. Entonces, cuando estamos hablando de la historia de la iglesia en sí, como la obra de Dios que Él empezó en el día de Pentecostés, ahí en Jerusalén, cuando celebraron, cuando el Espíritu de Dios vino y inauguraron algo nuevo. Tenemos el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, tenemos las cosas que fueron preparándose para la edad de la iglesia, pero es algo nuevo que empezó ahí. Algunos, por diferentes perspectivas teológicas, van a decir que la iglesia empezó con Israel. Algunos van a decir que la iglesia empezó con Abraham. Hasta algunos van a decir que la iglesia empezó con Adán, porque ellos están poniendo más continuidad entre el pueblo de Dios, Israel, el Antiguo Testamento, y la iglesia. Hay algo de continuidad. Tenemos el pueblo de Dios y en lo general no podemos dividirlo como algunos nos acusan. No hay una diferente manera de salvación para los judíos en el Antiguo Testamento que para nosotros en la iglesia. No hay como una manera que Dios está salvando a algunos por obras y otros por gracia y cosas así. Ninguna persona salvada en la historia del mundo fue salvado en una manera por obras. Siempre fueron salvados por la obra del Mesías, anticipando la obra del Mesías en el futuro o creyendo en la obra del Mesías que ya pasó desde cuando Jesús estaba aquí en la tierra. Bueno, puedo calificarlo un poquito. Dice que ninguno fue salvado por obras. En algún sentido, todos nosotros fuimos salvados por obras, ¿no? ¿Sí o no? Sí. ¿Cuáles obras? Las de Cristo. Las obras de Cristo. Entonces, sí, somos salvos por obras, pero no de nuestras obras. Somos salvos por las obras de Cristo. Entonces, muy bien, pues lo que estamos platicando entonces es de la iglesia. Vamos a ver algunos versículos sobre algunos temas. Pero también vamos a enfatizar un poco más en manera general entre estos 2 estudios en cómo es la historia de la iglesia. Por algunos, la historia de la iglesia para ellos básicamente empezó más o menos cuando ellos fueron salvos. Ellos entraron a la iglesia y no tienen un concepto de todas las personas que Dios usó antes, llevando a la iglesia donde la iglesia está en el mundo y de hoy. Y estudiando la historia de la iglesia tiene varios propósitos muy beneficiales para la iglesia. Y entonces la manera que traté de organizar lo que voy a presentar a ustedes es más de dar una respuesta a la pregunta ¿por qué
debemos estudiar la historia de la iglesia? ¿O qué beneficios hay en estudiar la historia de la iglesia? No vamos a ver toda la historia de la iglesia, eso es más que 2000 años, y no vamos a cubrirlo en dos domingos, ¿no? Pero quiero ver algunas cosas de lo que Dios puede cumplir en nosotros, entendiendo cómo ha sido la obra de Dios entre la historia de la iglesia desde la fundación ahí en Jerusalén y adelante. Pues yo he dedicado a servir al Señor en sembrar la palabra de Dios con el fin de ver nuevas iglesias levantadas, iglesias locales establecidas por Cristo en lugares donde hay personas que no han llegado todavía a conocer y amar a Jesús, porque amamos a la iglesia, amamos a Jesús, amamos a su iglesia. Si no aman a la iglesia en lo general, cheque que realmente ama a Jesús, porque Él dio su vida para su iglesia y debemos amar a la iglesia y debemos apoyar a otros, conocer y amar a Jesús, la piedra angular y la cabeza de su iglesia. Pues desde la iglesia en Jerusalén fue formada, la iglesia de nuestro Señor se ha extendido por todo el mundo, y aún así entre el mundo hay una gran falta todavía de iglesias sólidas predicando la palabra de Dios. Lugares cercanos y lugares lejos, lugares donde la gente no puede encontrar iglesias fieles a la palabra. En algunos lugares ni pueden encontrar iglesias. El progreso de la extensión de la iglesia primitiva, la iglesia antigua, la iglesia que empezó ahí en Jerusalén, está recordado para nosotros en las páginas del libro de los Hechos. Los libros de los Hechos, la primera extensión de la iglesia entre los primeros años. Primeramente en Jerusalén, después en Judea y Samaria, la región alrededor de Jerusalén, y hasta lo último de la tierra, hasta lugares como Sinaloa. Primeramente ahí en un lugar y por medio de los que salieron de allí llevando el evangelio, extendiendo a otros lugares. En la providencia de Dios, la iglesia todavía avance entre las colonias y los barrios de las ciudades más grandes del mundo hasta los pueblitos y los ranchitos más pequeños y todos los lugares entre las ciudades grandes y los lugares más pequeños. Los escogidos de Dios están escuchando la palabra de Dios y están respondiendo por fe, y es la fe que está producida por la palabra de Dios, el Espíritu de Dios usando la palabra de Dios en las vidas de las personas. Hay iglesias de diferentes partes del mundo con culturas muy distintas, aún idiomas diferentes, pero sin importar las diferencias que hay entre la cultura, entre el idioma, entre las diferencias, sin importar cuántas diferencias hay, la iglesia, entre toda la iglesia tenemos algo en común. Amamos a nuestro Señor Jesucristo y su iglesia. Si somos iglesias bíblicas, si somos iglesias, y no estoy diciendo bíblicas por nombre, como el título de iglesia como nosotros, pero iglesias que están siguiendo la palabra de Dios. Sabemos que hay grupos que se llaman iglesias que realmente son sectas, que no son iglesias, que no tienen la predicación del evangelio, que no entienden quién es Jesús, aunque usan iglesia en su nombre. Son religiones que enfatizan más que nada salvación por obras o salvación por ciertas creencias, pero equivocados. Pero estamos hablando de la iglesia verdadera. No va a ser mi propósito entonces estudiar toda la historia de la iglesia entre varios domingos. Yo he enseñado la historia de la iglesia en otros lugares. Primeramente, el lugar donde tenía la oportunidad con más tiempo fue en Brasil. Aún tenía una oportunidad de tomar unos 20, 22 horas entre la semana para enseñar la historia de la iglesia, y 20, 22 horas no fue suficiente para nada más tocar en de manera más breve la historia, como una sobrevista panorámica. Pero lo que quiero hacer es encender entre nosotros un respeto y una apreciación por los que el Señor ha usado antes, sobre cuyos hombros nosotros estamos edificando. Tenemos los que Dios usó en otros periodos
algunos que perdieron sus vidas para defender la doctrina sana, y estamos edificando nosotros sobre el trabajo de otros en la iglesia, desde los apóstoles y adelante. Entonces la pregunta de nosotros es: ¿por qué debemos aprender de una manera panorámica la historia de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? Tan importante es conocer algo sobre la historia del cristianismo. Probablemente algunos han estudiado profundamente o más profundamente el tema, pero por los demás es muy probable que su conocimiento de la iglesia, después que el libro de Hechos, se centra en el conocimiento poco superficial de solo Martín Lutero, Juan Calvino y uno que otro de los hombres grandes de la Reforma, y nada más. Ellos estaban edificando sobre la base de muchos que eran antes de ellos, los padres de la iglesia, entre otros. Ellos en sus escritos están citando credos y cosas que fueron el producto de concilios antes que ellos. Ellos no llegaron a sus conclusiones solamente en un punto de tiempo, pero fue algo que ellos beneficiaron de la enseñanza de la palabra de Dios de otros. Y ellos reformaron ciertas cosas que fueron desviados en la iglesia en aquellos tiempos, y no reformaron todo. Algunas cosas todavía dejaron que falta de cambiar entre algunos grupos. Y es entendible como muchos de nosotros no crecimos en la iglesia, no llegamos de una historia de la iglesia, llegamos a la fe como más grandes. Entonces, sin estudiar, a veces no vamos a entender, no tener un concepto, y no tener un concepto puede dar lugar para falsas enseñanzas a entrar, que ya fueron descartados antes entre la iglesia, o falsas enseñanzas a entrar por ciertos grupos religiosos. ¿Cuántos de ustedes han escuchado? Algunos dicen: no, pues la iglesia católica romana fue lo original y ustedes salieron de ahí, entonces tienen que regresar a lo original. ¿No han escuchado este argumento? ¿No? Pero no fue lo original, fue una desviación de la iglesia, y de no entender eso a veces puede confundir. La mayoría de nosotros, aún como pastores, hemos dedicado la mayor parte de nuestros estudios en la interpretación de la Biblia, el entendimiento de la teología y la aplicación de la palabra en nuestras vidas y para las vidas bajo nuestro cuidado. Y eso es lo más importante que toma nuestro tiempo. Entonces, esto está bien, es necesario, pero quiero también motivarles a amplificar también su conocimiento, por lo menos un poco, sobre la historia de la iglesia, para entender en parte cómo llegamos en esta temporada, en la época de la iglesia, de ser como somos. Personalmente, pues yo estudié la historia de la iglesia entre 2 semestres. Entre la primera vez yo estaba en el seminario para la licenciatura en los estudios bíblicos y pastorales, y aún 2 semestres era mínimo lo que cubrimos, pero fue mucho, entre un año, 2 semestres. La verdad es que yo estudié el primer semestre pasándolo un poco frustrado, porque tenía que memorizar muchas fechas, muchos lugares, muchos nombres de personas, con personas que enseñaron las ideas, que algunos de ellos ideas que llegaron de ser parte de la corrupta falsa iglesia católica romana. Esperé hasta el segundo semestre para al fin llegar aún a la Reforma. Y no es mi intención que vamos a estudiar y memorizar todas las fechas y personas. No creo que este va a ser gran beneficio para nosotros. Pero entre los años después y siguiendo estudiando, para entender mejor lo que ha pasado entre la muerte de los apóstoles y la llegada de la Reforma, uno puede entender mejor lo que pasó en la Reforma. Muchos le gustan citar la Reforma, somos una iglesia reformada, y ni entienden realmente lo que estaba pasando. Lo que estaba pasando en la iglesia, porque los reformadores hicieron lo que hicieron, qué era el contexto, y porque pararon de reformar ciertas cosas que también estaban equivocadas en muchas iglesias. Entonces,
ese es el motivo que tengo para apoyar y considerar esta historia para nosotros. Vamos a ver cuáles son algunas razones o cuáles son algunos beneficios de entender mejor la historia de la iglesia en el mundo. Bueno, voy a explicar algunas cosas ahí. Vamos a entrar. No vamos a entrar como la historia de la iglesia. Tenemos la historia empezando en Hechos y hemos sido presentado la historia de la iglesia primitiva por Hechos y las cartas. Hay ciertos principios de por qué estudiar la historia de la iglesia, aún del Antiguo Testamento, principios que vamos a ver, que nos apoyen por qué. Vamos a ver algunos versículos, pero voy a tratar de cubrir de manera poco más de sobrevista estos puntos de por qué estudiar, por qué conocer algo sobre la historia de la iglesia. Entonces vamos a ver algunos, y la primera, si estamos pensando en los beneficios del conocimiento de la historia de la iglesia, la primera que tengo aquí es una de las razones para que sea importante estudiar la historia del cristianismo, la historia de la iglesia, es que el estudio de la historia de la iglesia es un estudio de nuestra historia. Es un estudio de nuestra historia. Es el árbol genealógico de la familia cristiana. Es nuestra familia. Somos parte de la familia. Entonces, una razón es entender nuestra historia. El árbol de nuestra familia, el árbol genealógico de nuestra familia. Así es como cristianos, somos una familia, y como dice Stephen Nichols, un maestro reconocido sobre el tema, él estudió la historia de la iglesia y es uno que escribió, él usó esta frase, yo corté de él, saqué de él, un estudio de la historia de la iglesia, el árbol genealógico de la familia cristiana. ¿Nunca has pensado en tu propia familia? ¿Quiénes son tus papás, tus abuelos, tus bisabuelos? Hablando de un árbol genealógico de la familia, de dónde venimos. Y pues cuando estamos estudiando la iglesia, en alguna forma estamos estudiando la historia de nuestra familia. Voy a mencionar a Stephen Nichols, y algunos de ustedes están acostumbrados a escuchar unos podcasts. Él tiene uno muy bueno, se llama 5 minutos en la historia de la iglesia. Fue traducido al español hace 1 año o 2 años, no me recuerdo, pero es muy bueno. Si tiene la costumbre de, como tengo yo escucho los podcasts en 1.5, entonces en lugar de 5 minutos en la historia de la iglesia, puede ser como 3 minutos y medio en la historia de la iglesia, porque está un poco más rápido, pero es bueno para escuchar algunas cosas sobre la iglesia y su historia. Pues aún por eso debemos ser motivados. En Cristo somos una familia. ¿Qué dice Romanos 12, 4 al 5? Romanos 12, 4 al 5. ¿Alguien tiene? Hermano Luis. Dice, porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Muy bien, en la iglesia local podemos ver este concepto funcionando, diferentes dones, diferentes capacidades, algunos usando lo que son sus fuertes para apoyar en áreas donde otros son más débiles, ellos que son más débiles en ciertas áreas tienen áreas fuertes apoyando el resto de la iglesia. Pero en la iglesia universal también podemos ver cómo Dios ha levantado ciertas personas, y en ciertos diferentes tiempos entre la historia de la iglesia, para enseñar, para apoyar, para pensar sobre ciertos temas.
que son cosas de beneficio para la iglesia de este punto y adelante. No tenemos que reinventar todo en nuestra generación, podemos sobreedificar sobre lo que fue enseñado que era bíblico anteriormente. Según el credo niceno, dice la unidad de la familia de Cristo es la primera marca de la iglesia. La unidad de la familia de Cristo es la primera marca de la iglesia. La iglesia cristiana, explica el documento, es un documento del siglo IV, entonces estamos hablando de algo muy temprano entre la iglesia. El credo declara: y creo en una santa iglesia católica y apostólica. Y algunos dicen, ¿una iglesia católica y apostólica? Este mismo tipo de frase fue usado también en el credo conocido como el credo de los apóstoles. No fue escrito por los apóstoles, pero está como tratando de encapsular la doctrina apostólica. Entonces, cuando dice que creo en una santa iglesia católica, para nuestros oídos a veces, ¿de qué está hablando? Por eso es importante cuando veamos un documento histórico que interpretamos las palabras en el contexto y el uso que fue común en su día. De la misma manera que acercamos la Biblia o cualquier otro libro. No debemos sacar algo de otra época y tratar de interpretarlo en nuestros términos, en nuestro significado de los términos, sin ver cómo fue usado en aquellos tiempos. Entonces, esta palabra católica y apostólica, apostólica no tenemos tanto problema, entendemos que es la iglesia fundada sobre Cristo y los apóstoles, la enseñanza apostólica. Pero ¿qué significa la iglesia católica en el credo niceno y también en este credo de los apóstoles? ¿Alguien? Universal. Aún la iglesia católica romana usaba la palabra católica por algo que fue común en su día, es decir, universal. Ellos adoptaron esta palabra que fue una palabra común, la iglesia universal. ¿Qué es la iglesia universal? La iglesia en todo el mundo. Entonces no significa católica romana. Interpretamos los términos entre su contexto. También interpretamos documentos antiguos, libros antiguos en su contexto. A veces hay problemas que algunos quieren sacar algo que fue escrito en épocas anteriores para contradecir un problema que está pasando en la iglesia en tiempos anteriores, y tratan de, no, pues esto está hablando de esto o otro, o no dice nada en contra de, por ejemplo, no se dice nada en contra de algunas doctrinas de las iglesias carismáticas, entonces está bien, porque está diciendo esto. No, tenemos que entender el contexto aún en los documentos. Pero ahora entendiendo lo que Dios ha hecho en su iglesia, nos apoya, aunque ahora hay iglesias y denominaciones de iglesias enseñando y practicando cosas que no son tan bíblicos, que han desviado y no han regresado. Hay algunos que son sectas y son iglesias porque rechazan, o son religiones que se rechazan doctrinas esenciales de la fe cristiana. Pero algunos que son cristianos, aunque equivocando en su entendimiento, pero son parte de nuestra familia en Cristo. Y algunos en la historia de la iglesia que fueron usados por Dios grandemente, que son parte de nuestra familia, que también equivocaron en ciertas áreas. Martín Lutero, muchos le gustan, vamos a citar Martín Lutero, él empezó la reforma. Martín Lutero también tenía problemas con el racismo. Martín Lutero decía cosas acerca de judíos como personas que no fue bíblico y no fue piadoso. Martín Lutero a veces tenía una boca y habló de maneras que algunos marinos ahí en el mar no van a tener una boca tan sucia que Martín Lutero en ciertas áreas. Entonces tenemos que entender que aún Dios usó personas que fueron personas, pecadores, que a veces
decía cosas muy correctas y fueron usados grandemente, pero no fueron personas perfectas y son parte de nuestra familia. Alguien ha dicho que estudiar la historia de la iglesia es como asistir a una reunión familiar. Hay personas de todas las nacionalidades, todos los estilos de la vida y todas las esferas de la influencia. Hay los como nuestros hermanos carnales y nuestros primos hermanos y a quienes hemos conocido durante nuestra vida, así como hay otros como primos políticos y parientes más lejanos, como los que estamos mucho menos familiarizados. Y podemos decir también, podemos añadir, hay algunos que son como algunos de nuestros familiares que pueden ser pecaminosos, frustrantes y difíciles de acercar. ¿No tienen algunas personas así en tu familia? Cuando tienen una reunión familiar que, bueno, me gusta estar con la familia, pero él va a estar ahí. Él va a estar ahí. Y siempre un pleito porque, pues, tenemos personas así entre la historia de nuestra familia como iglesia también. Hay gente a la que amamos estar cerca y otros a quienes nos apresuramos a evitar entre la familia, pero son parte de la familia. Hay historias demasiado increíbles para creer y demasiado desgarradoras para reflexionar y aún otros tan gloriosos que nos motivan a alabanza. El estudio de la historia de la iglesia está lleno de historias de valor extraordinario y amor profundo y de personas vergonzosos caídos en desgracia y desprecio. Hay acontecimientos trágicos y momentos maravillosos. También relaciones tan fuertes, amistades y antiguas rivalidades y divisiones familiares, como en muchas familias. La historia no es simplemente una historia de lo que pasó a algunas personas en algunos lugares entre el pasado. La historia es una historia de nuestra familia. Entonces, una de las razones es que estamos estudiando nuestra historia, el árbol genealógico de nuestra familia. Otra razón para que sea importante estudiar, entender la historia de la iglesia, es que Dios mismo exhorta a sus hijos a conocer la historia y aprender de ella, de conocer las cosas que han pasado. En la palabra de Dios, aún empezando con Israel en el Antiguo Testamento, había un énfasis en la importancia del pueblo de Dios recordar el pasado y reconocer las obras de Dios en la historia y su fidelidad para llevar a cabo ambos sus juicios y sus promesas a través de los siglos. Un pasaje que llega a la mente viene en Josué capítulo 4, acerca de la ocasión cuando los hijos de Israel cruzaron el río Jordán en tierra seca. ¿Qué pasó después que cruzaron el río? ¿Qué fue la instrucción a los líderes? ¿Qué tiene que hacer el otro lado del río después que cruzaron en la tierra seca? ¿Alguien recuerda? ¿No? Vamos a Josué 4. Josué 4, 6 y 7. Otro hermano o hermana gusta leer Josué 4, 6 y 7. Josué 4, versículos 6 y 7. Para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Les responderéis, que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Por ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y esas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Muy bien, entonces hicieron un monumento conmemorativo, algo para apoyar a sus hijos y otras generaciones, recordar lo que hizo Dios en este lugar. No fue como un ídolo, no estaban ahí instruidos de venir a este lugar y adorar este monumento, no, pero algo de cuando pasen por allí preguntan, ¿por qué esto está aquí? Para enseñarles entre la historia del pueblo de Dios, cómo Dios trabajó. Entre la historia de la iglesia hay eventos
motivadores y dignos de conmemorar porque nos apoyan a levantar nuestros ojos al cielo y considerar el poder de Dios en las vidas de sus hijos entre los eventos que han pasado. Hace unos 6 años, la iglesia celebró 500 años de la Reforma. 6 años más o menos, estuve calculando. La Reforma de la iglesia, ¿no? Fue en el año 2017, porque fue en 1517 que Martín Lutero clavó su tesis, sus argumentos, ahí en la puerta de la iglesia en Wittenberg, Alemania. Y desde entonces empezó, como tenía la facilidad de copiar y imprimir sus argumentos y circularon, y la gente común empezaron a leer, la gente que aún no tenía acceso a la Biblia en latín, ni entendieron el idioma que estaban usando ahí, y empezó lo que es la reforma de la iglesia. Es un evento digno de conmemorar. Entre los eventos de la historia de la iglesia es un evento que a lo mejor sea más conocido, por lo menos entre la iglesia, las iglesias como nuestra, y aún siendo iglesias que no son luteranos. No he escuchado las iglesias por la denominación luterana. Mucho de lo que practican no es bíblico, aunque fue bajo Martín Lutero y lo que él empezó, que los seguidores de él formaron estas iglesias ahí en Alemania y desde ahí en todo el mundo. En algunas maneras son evangélicos y en otras maneras algunos grupos han regresado a las mismas doctrinas y prácticas casi como la Iglesia Católica Romana. Aunque el 31 de octubre ahora está más asociado con ¿qué cosas ahora? Cuando la gente de nuestra cultura escucha el 31 de octubre, esta temporada alrededor del 31 de octubre, los días después, ¿cuáles son algunos eventos que llegan a la mente de la gente? Día de los Muertos, Halloween, pero tenemos algo más importante entre nuestra familia para recordando las doctrinas preciosas que fueron la base de este movimiento para reformar, fue el intento de reformar lo que era la iglesia desviando. El resultado fue más una separación de mayor parte de la iglesia porque no fue posible reformar, porque no quisieron escuchar la Biblia. Tenemos ahora en una manera como resumen de las doctrinas que salieron de este periodo, empezando así y en los años después, conocido como las 5 solas de la Reforma. 5 solas. ¿Alguien puede decirme cuáles son las 5 solas cuando hablamos de las 5 solas de la Reforma? Cristo, fe, gracia, solo de la gloria, y escritura. Escritura, solo la Biblia es la única fuente autoritaria para la doctrina y la práctica. No, aunque tenemos los credos y tenemos instrucciones y escritos de otros pastores de tiempos atrás, esto no es la autoridad sobre nosotros, es la Biblia. Igual que ellos, estamos buscando la Biblia, no los edictos y declaraciones del Papa y otros religiosos en aquellos tiempos. La gracia, solo gratia, es la salvación es solo por gracia de Dios, solo fide. Significa que la justificación es solo por medio de la fe en Jesucristo. Solo Cristo. Que Cristo es el único mediador entre Dios y la humanidad y solo Deo gloria, solo la gloria de Dios, o todo para la gloria de Dios, que Él merece la gloria en todo. Y podemos motivar a nuestros miembros de la iglesia de estar aún practicando y conmemorando ciertos hechos en la historia de la iglesia por la doctrina tan buena que salió, que era doctrina bíblica, de muchas maneras, aunque algunas cosas de esta época
no concuerda con la palabra de Dios. Es decir, que todo lo que era de la reforma está aquí. Tenemos que ser educados, porque algunas cosas que enseñaron no están de acuerdo con nuestras Biblias. Entonces tenemos que tener cuidado de siempre checar con la Biblia. Pero lo bueno es que en este periodo de la historia de la iglesia había un movimiento afuera de muchas enseñanzas más equivocadas y cambiaron muchas maneras. Muy bien, entonces estudiamos la historia de la iglesia porque es nuestra familia, nuestra historia. También porque Dios mismo exhorta a sus hijos a recordar cosas pasadas que Dios ha hecho y aprender de las cosas. Otra razón podemos decir con las palabras de un hermano es: el conocimiento de la historia de la iglesia puede quitar la arrogancia de la iglesia en el presente. Arrogancia, orgullo, de pensar que somos los mejores, todos los anteriores no son nada. Hay una arrogancia con cada generación, porque somos humanos, somos orgullosos en lo general. Tristemente parece que la iglesia en nuestro día sufre por algún tipo de amnesia colectiva sobre la propia historia, porque la iglesia está tan preocupada sobre su presente que no está transmitiendo la historicidad de la fe de una generación a otra. Y por eso algunos que crecen en las iglesias y después escuchan los argumentos de otros grupos, si sea la iglesia católica romana o otras sectas que a veces están enseñando, no tienen la historia y escuchan cosas y no, pues si históricamente fue así, estamos equivocados, y fácilmente están llevados porque no hay una conexión. Algún teólogo está citado a decir en alguna ocasión que algunos evangélicos bien pudieron definir la historia de la iglesia como el estudio de cómo todo el mundo malinterpretó la Biblia hasta que llegamos nosotros. Y se escucha a algunos de la manera que hablan, este orgullo sale. Algunos dicen: no me importa si soy la primera persona en la historia del mundo a leer la Biblia en esta manera. Si eso es lo que dice la Escritura, entonces voy a aceptarla. Y en algún sentido está bien lo que está diciendo, pero hay una precaución. En alguna manera es admirable su confianza en la Escritura, pero parece que esa declaración pone demasiada confianza, incuestionable, en nuestras propias habilidades para interpretar la Biblia correctamente. Por eso checamos cómo ha entendido la iglesia en general, cómo ha entendido otros lo que estamos estudiando. Casi todas las sectas que fueron empezados porque un hombre, en algunas ocasiones, una mujer, leyó algo y pues yo entiendo esto y nunca en la iglesia entendieron correctamente. Empiezan a enseñar cosas y, bueno, aquí en nuestra región, ¿qué es la secta más fuerte? ¿Cómo? La iglesia apostólica, lo que son, que rechazan Jesús como segundo miembro de la Trinidad, que creen en la salvación por cierto bautismo en el nombre de cierto Jesús que no es el Jesús de la Biblia. Este fue algo que empezó por la predicación en Arroyo Seco, California, en otro tiempo, y aún fue rechazado por la iglesia. Aún iglesias carismáticas como la Asamblea de Dios rechazaron. Esta no es doctrina sana, no está de acuerdo con la palabra, es otro evangelio, pero desde ahí salió. Otros sectas que son comunes, tenía aún en el principio movimiento en la calle Azul de Los Ángeles, de una predicación de una mujer, y todo el movimiento moderno de lo que supuestamente es hablar en lenguas fue enfatizado ahí. Aún antes de ahí, por un instituto bíblico en Topeka, Kansas, que uno está enseñando cosas así. Había puntos en la historia de la iglesia donde había problemas con movimientos de sonidos que la gente dijeron que fueron de Dios y no fueron de Dios.
pero lo que es lo más grande y común ahora no es tan viejo en la historia de la iglesia. Pero tenemos que tener cuidado, checar también cómo otros han entendido. No es decir que todos en la historia de la iglesia entendieron las cosas y escribieron sobre las cosas correctamente. Si lee un comentario, hago un comentario que es escrito por personas que entienden el Evangelio correctamente, podemos decir en nuestro vocabulario los que son reformados en este sentido. Pero entonces todo lo que van a decir en este comentario estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque muchos de ellos tienen otra base para su hermenéutica que ha llegado a ellos a un concepto teológico que no creamos que es correcto. Como platicamos al principio, que la iglesia y Israel es casi la misma cosa y más continuidad y diferentes cosas así. Por eso tienen diferentes prácticas sobre el bautismo, sobre el gobierno en la iglesia local, o gobierno que es afuera de la iglesia local, porque tienen otros entendimientos. Podemos ver en la historia de la iglesia, salieron de ciertas prácticas, lo que era llegando a la forma de la iglesia católica romana, donde el gobierno del mundo y el gobierno de la iglesia empezaron a estar interconectados y salieron un poco, pero la mayoría de las reformas, de los reformadores en la reforma, todavía estaban interconectando el Estado, el gobierno del municipio, del Estado, de las ciudades, con la iglesia. Hasta tenemos una confesión de fe, conocida como la Confesión de Fe de Westminster. En muchas maneras muy buenas, tenemos algunos desacuerdos ahí. ¿Quién escribió y para quién? ¿Alguien conoce? ¿Quién ordenó que este documento sea producido? ¿El gobierno? ¿Por qué el gobierno tenía que intervenir en cosas de la iglesia? Porque en Inglaterra la iglesia anglicana fue bajo la iglesia. El líder de la iglesia anglicana es el rey o la reina del país. Entonces, si tenemos que como parlamento estar metiéndonos en decisiones eclesiásticas, escríbenos algo para apoyarnos. Gracias a Dios, la mayoría que escribieron tenían doctrina muy bien, pero algunas cosas que son más alineadas con este concepto del gobierno interconectado con poderes sobre la iglesia, que no creemos nosotros que el gobierno del país tiene. Muy bien, pues tenemos que ver, claramente creamos en la suficiencia de las escrituras, pero no debemos creer tanto en la suficiencia de nosotros mismos, ¿no? Que no vamos a consultar con otros que estudien la palabra. Paramos en los hombros de otros hermanos. Muchos han estudiado las escrituras entre la historia de la iglesia y sus conclusiones deben por lo menos ser consideradas. Si llegamos a ver algo en las escrituras que parece que nadie más ha visto antes, debemos pausar y considerar nuestra interpretación. Ya hay suficientes falsas sectas en el mundo, no tenemos que fundar otro. Es como hablando que somos una familia, la iglesia es una familia, es tal como a veces los jóvenes piensan a veces acerca de las generaciones de sus papás o sus abuelos, o en la iglesia a veces de sus propios pastores. Hay una tendencia de la iglesia moderna de ser muy optimista respecto a nuestra condición presente cuando comparamos con los del pasado. No, nuestra generación, nuestros padres no entendieron, nuestros abuelos no entendieron, nosotros ya tenemos un conocimiento mejor de las cosas. Este puede pasar en la iglesia. Y la generación más joven, que tiene mucho que ofrecer a la iglesia, por la arrogancia, puede entonces levantar a sí mismos y tratar de rechazar las instrucciones y la experiencia y la sabiduría de otra generación, de la misma manera que muchos jóvenes entre la familia a veces rechazan sus propios papás. Pero hay gente que han defendido
la doctrina entre situaciones difíciles y debemos escuchar. Pero no todo lo que ha pasado en la historia de la iglesia era bueno. La iglesia cometió muchos errores en diferentes épocas. A veces la iglesia verdadera y a veces falsas religiones en el nombre de cristianismo. Y en el mundo dicen, ¿por qué la iglesia hizo esto? ¿Por qué la iglesia hizo otro? A veces fueron errores de la iglesia, pero a veces fueron la iglesia católica romana que no consideramos como parte de la iglesia verdadera. Pero el mundo se conecta todo como es la misma cosa. Y tristemente, algunos cristianos no estudian y no entienden dónde hay las diferencias. Entonces, ¿cuáles son algunas de las cosas? Por ejemplo, los reformadores que enseñaron muy bien en muchas maneras y reformaron muchas cosas equivocadas, pero dejaron de seguir reformando de nuestra perspectiva en algunas áreas. ¿Cuáles son algunas cosas que fueron practicadas por lo que estaba llegando de ser la Iglesia Católica Romana, que ellos siguieron practicando y no reformaron, aunque reformaron muchas otras cosas como la justificación por fe, regresaron a la enseñanza bíblica? Algunas prácticas que... Bueno, ya había dicho, dice Abby que el bautismo de niños. Puede ser también el gobierno de la iglesia. Ok, gobierno de la iglesia. En algunas iglesias todavía, en algunas partes del mundo todavía el gobierno secular tiene poder sobre la iglesia. En algunos formaron y gobiernos entre sus iglesias denominacionales, donde no es el gobierno secular, pero es un gobierno afuera de la iglesia local que dicta sobre la iglesia local cómo deben hacer las cosas. Todo el gobierno a veces. El bautismo de infantes, ¿se escuché? ¿Sí? Es otro que ellos, por su relación entre el pueblo de Dios e Israel en el Antiguo Testamento y la iglesia, han adoptado ciertas conexiones con el circuncismo, con el bautismo, que realmente si vamos a conectarnos con el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, los lavamientos tienen más relación con el bautismo y su propósito que el circuncismo, pero hay conexiones equivocadas ahí. Tony. También por esa misma conexión que ellos hacían, estaban interpretando de manera equivocada el cuándo inició la iglesia, como lo comentábamos ahorita. Muchos de ellos tenían una postura distinta acerca de lo que es Israel y lo que es la iglesia. Sí. Y aún entre los que tienen una manera distinta hay diferencias entre ellos, no es como un solo forma de pensar. Algunos van a decir en ciertos puntos del Antiguo Testamento de cuándo empezó, si es Adán, si es Abraham, cuándo es. ¿Sí? Hay iglesias día de hoy que predican el Evangelio fuertemente y correctamente, pero que tienen algunas de esas mismas equivocaciones en su práctica. Lo que consideramos nosotros como equivocaciones, tenemos que decir que ellos van a pensar que nosotros somos equivocados, ¿no? Pero hay iglesias con que en lo general son muy bíblicos, pero tienen ciertas diferencias. ¿Sí o no? Sí. Entonces, hay iglesias que comparten con nosotros ciertas doctrinas, posiblemente el entendimiento de escatología o los últimos tiempos, lo que escuchamos de Pastor Antonio sobre nuestro entendimiento del libro de Apocalipsis, que a lo mejor entienden casi la misma que nosotros, pero tienen otras áreas donde son mucho más lejos que nosotros, que algunas iglesias que tienen otro entendimiento de Apocalipsis, pero son más cerca de nosotros en el Evangelio. Y entendiendo cómo es la historia, hermanos, nos apoya a diferenciar y apreciar
a ciertas personas, aunque somos desacuerdos con ciertos aspectos, y no ser confundidos. Muy bien. El número 4, si seguimos viendo el estudio de nuestra pasada, nos apoya a evitar la repetición de los errores cometidos por los que vinieron antes que nosotros. No tenemos que seguir repitiendo los mismos errores. Había cosas que pasaron en la historia de la iglesia y pastores más que nada levantaron y formaron concilios y estudiaron profundamente la Biblia y formaron declaraciones claras sobre lo que dice la Biblia, como un resumen de lo que dice la Biblia sobre ciertos temas, para contradecir cosas errónicas, cosas que fueron errores entre las iglesias. Y si entendemos lo que ellos ya pelearon y leímos lo que ellos entre años estudiaron y formaron y formas de decir algo en una manera breve para captar mucha enseñanza bíblica, no tenemos que repetir los mismos errores. Podemos aprender de cosas que pasaron en la historia y cómo tratar con los problemas. Vamos a tener nuevos problemas. Entre la reforma de la iglesia, aún antes, entre muchos de los concilios de los que somos considerados como los padres de la iglesia, ellos nunca en sus imaginaciones más raras imaginaron que llegaron un tiempo donde el mundo no va a entender qué significa hombre y mujer. Fue tan claro y tan obvio, pero ahora estamos viviendo en un mundo y aún entre ciertas partes de lo que está considerado la iglesia que está desviando, que no quiere declarar que es un hombre y que es una mujer y que es el pecado de la homosexualidad. Mucha confusión que estamos tratando en nuestro día, que ellos no pelearon. Pero no tenemos que repelear otra vez de qué es la Trinidad, qué es un Dios que es triuno. Porque la Biblia nos enseña y ellos pelearon contra grupos falsos que estaban levantándose entre la iglesia para contradecir las falsas enseñanzas. Aún lo que pasó en la reforma o fue después que los reformadores, por ejemplo, tenemos lo que algunos puede ser conocido como los 5 puntos del calvinismo, aunque calvinismo en lo general tiene mucho más que 5 puntos. Pero ¿qué eran los 5 puntos? ¿Alguien decidió? Bueno, primeramente, ¿quién escribió los 5 puntos? ¿Cómo se llama el varón que escribió los 5 puntos? Bueno, fue un grupo de pastores. Un grupo de pastores que reunieron, y no fue Juan Calvino porque él ya no estaba ahí, este fue después, pero basado en enseñanzas que salieron entre este tiempo. Pero ¿por qué 5? Porque fueron 5 errores grandes que alguien estaba enseñando a sus estudiantes en las universidades y que ellos empezaron a llevar a las iglesias. Entonces los 5 puntos fueron nada más 5 declaraciones en contra de 5 errores. No es un resumen de todo, pero fue una respuesta a 5 errores que estaban pasando entre las iglesias en aquellos tiempos. Muy bien, hablando de la reforma, pues Martín Lutero clavó sus 95 tesis o 95 argumentos ahí, hablando de la necesidad de la reforma para entender cómo la iglesia puede desviar. Él por su tiempo por lo menos fue 95 puntos de lo que la iglesia en general y el liderazgo de la iglesia está desviando. Había más que 95.
pero los que no recuerdan el pasado están destinados a repetir lo mismo. Muy bien, otra vez el principio de la importancia de aprender de los errores de otros. En el pasado fue dado a la iglesia, aún siendo exhortados a aprender de los errores de Israel en el desierto del Antiguo Testamento. La iglesia fue instruida, recuerda lo que pasó. Primera de los Corintios 10, ¿qué dice el versículo 6? Primera de los Corintios 10, 6. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Muy bien, estos fueron para ejemplo, pero fuera ejemplo para que podamos seguir los mismos pasos que ellos, o en este caso, para que podamos evitar los errores de práctica de ellos. ¿Qué dice el versículo 11 de lo mismo? 1 Corintios 10, 11. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Muy bien, porque en el Nuevo Testamento estaban diciendo, tienen la historia de la iglesia, tienen aún antes que la historia de la iglesia, pues la historia de la iglesia en el Nuevo Testamento, Hechos y las cartas, no fue historia, fue presente, pero tiene la historia antes que la iglesia, del pueblo de Dios, para un ejemplo. En algunas cosas para un ejemplo bueno y también en algunas cosas para un ejemplo malo de que tenemos que evitar. Entonces, estudiando la historia de la iglesia podemos ver ambas cosas positivas, dignas de ser repetidas, y cosas negativas que sirven para advertencias de lo que puede pasar si sean repetidas en nuestro día. Pues entre la historia de la iglesia, más que nada, aún por defender la verdad contra los errores que los pastores y líderes entre las iglesias juntaron en concilios para pensar y aclarar las doctrinas bíblicas que aceptamos día de hoy sin mucha discusión. Pero tenemos que considerar los credos que fueron confesiones de fe, credos, declaraciones de fe históricos. Tienen su contexto histórico. Estaban tratando con ciertas cosas y tenemos que interpretar lo que dice en su contexto histórico, porque es tratando de sacarlos de cientos de años después. No, pues los reformadores o los padres de la iglesia estaban diciendo esto. Ni pensaba, como mencionamos, ni pensaba ellos ninguna manera de tratar con un problema que en alguna forma la gente va a pensar que el género es distinto que el sexo. Pero es algo que algunos, tratando de defender errores de hoy, van a ir a documentos históricos para defender cosas que no fueron en la mente de ellos. Aún nuestra declaración de fe actualizamos. Tenemos declaraciones acerca de qué es el matrimonio, quiénes son los hombres y mujeres, cosas así que no fue parte de nuestra declaración de fe en el principio, porque aún aquí en nuestra generación no fue problema hasta más recientemente. Muy bien, entonces el estudio de nuestro pasado nos apoya a evitar la repetición de errores cometidos por los que vinieron antes que nosotros. Este nos lleva al número 5, pero voy a parar ahí porque nuestro tiempo se acabó. Ya vamos a ver en la próxima vez que tocamos esto, y creo que una vez más ver algunas otras razones. Quiero motivarles a considerar que tenemos una historia de una iglesia maravillosa que también tiene sus problemas. Y podemos aprender, debemos aprender para no repetir los errores, pero también para beneficiar
de conocer cómo Dios ha trabajado entre su pueblo, entre su iglesia, desde su formación ahí en el día de Pentecostés, en la ciudad de Jerusalén, recordado en Hechos 2, hasta hoy día. Hay muchas cosas para motivarnos. Dios sigue trabajando y Dios sigue escribiendo la historia de su iglesia y va a seguir escribiendo la historia de su iglesia hasta el arrebatamiento de la iglesia, cuando termina esta época, hermanos.